Bueno, maestro, me gustaría que me comentara cómo se vive actualmente las obras de Manuel María Ponce a nivel catedrático en la escuela, cómo es la respuesta de los estudiantes con estas obras, con este programa. Bueno, muchas gracias, Franci, por venir desde Colombia hasta acá a investigar un tema que yo considero es muy importante para tu trabajo, pero sobre todo para el desarrollo académico de cualquier alumno. Partiendo de esto, pues bueno, yo puedo comentarte que en mi clase siempre hay una dirección y un camino muy enfocado al aprendizaje dentro de varios estilos, desde el Renacimiento, Barroco, Clásico Romántico y música contemporánea. Pero nunca se deja de lado la música mexicana, y si nos enfocamos aún más, con más detalle en este aspecto, la música de Manuel María Ponce es fundamental, ¿no?, en el aprendizaje de cualquier guitarrista. Yo lo que hago con mis alumnos es ver, hacer un pequeño análisis de las obras que Ponce tiene para guitarra. Tú sabrás muchísimo de eso, pero siempre empezamos con obras menos complejas y después vamos avanzando dentro de las obras de Ponce para llegar a las obras más importantes. Entre las obras que en mi clase hemos trabajado están preludios, de los preludios que hizo para Andrés Segovia, como casi toda su música, los 6 preludios cortos también, y las sonatas, ¿no?, las sonatas para guitarra. Algunos alumnos ya están viendo el Concierto del Sur para sus titulaciones y para tocarlo ya sea con piano o con orquesta, y es una culminación de las obras de Ponce. En México, ¿qué te puedo decir? Siempre se ha enseñado mucho y se ha visto mucho la literatura guitarrística de este compositor. Es un compositor que aporta no nada más técnicamente, que es ya muchísimo lo que aporta a un guitarrista en cuanto a la técnica, sino también musicalmente. Y Ponce es de los compositores que logró muy bien plasmar su estilo, tanto en estilos, digamos, antiguos, en el caso de las suites antiguas, o en las obras un poco más de lenguaje y de corte, no vanguardista, pero sí más contemporáneo, como la sonata para guitarra y clavecín, por ejemplo. Toda la otra época de Ponce pasa por esa influencia muy clara española a través de Andrés Segovia. Entonces, bueno, lo que intentamos en la escuela es hacer un seguimiento que vaya, como lo mencionaba, de varios estilos musicales, pasando entre todos esos estilos por la música mexicana y en concreto por la música de Manuel María Ponce. Las obras las catalogan por estilos, digamos, en un primer semestre que se vean obras de estilo barroco, por decir algo. ¿Se incluyen estas obras de Manuel María Ponce dentro de ese catálogo, o más bien se empieza así como usted me dice, por niveles de dificultad? En el caso de mi clase, yo lo manejo siempre por niveles de dificultad, porque aún, por ejemplo, cuando un alumno deba ver la sonata clásica de Ponce dentro de su repertorio, es una obra muy compleja y muy difícil. Entonces uno necesita siempre desarrollar otras cosas en cuanto a ese estilo para poder abordar una obra de esa magnitud. En el caso de mi clase, yo dejo primero los preludios cortos, preludios de Ponce, y a lo mejor movimientos de varias sonatas, ¿no? A lo mejor la sonatina meridional que le tituló Andrés Segovia, y así se va como viendo el desarrollo que tiene el alumno. A lo mejor los alumnos lo que quieren en sus últimos años de carrera es ver las obras, no nada más de Ponce, sino de otros compositores, que comprendan una estructura más compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que una estructura composicional como la sonata, por ejemplo, la forma sonata, es lo que los últimos semestres de la carrera se ve más con los estudiantes. Y se dejan, ya habiendo visto variaciones, preludios, piezas aparte o piezas aisladas, a lo mejor suites también. Dentro de todos estos estilos encontramos obras de Ponce que se han hecho para nuestro instrumento. Pero al final, la obra a lo mejor que más encaja, digamos, en el desarrollo de un guitarrista es la forma sonata, por su longitud, por su complejidad composicional, por su complejidad técnica, su duración, su manera, digamos, interpretativa, conceptual, que necesita más profundización del intérprete. Y dentro de las sonatas,
podríamos mencionar entre las más importantes, de acuerdo a mi visión, digamos, a mi criterio dentro de la guitarra, la sonata de Alberto Ginastera, la sonata del español Antonio José, la sonata de Mario Castelnuovo Tedesco y la sonata 3 de Ponce, que es una obra que yo siempre dejo a mis alumnos, a los más avanzados, para que la aborden, ya pues complementando todo el trabajo que han hecho antes. Usted mencionaba anteriormente la sonatina meridional, de pronto para trabajarla en un primer nivel, ya mirándola de otra manera, no sería, ya sabemos que se llama sonatina, nadie le va a cambiar el nombre, pero no se podría, según el nivel de dificultad que tiene esta obra, catalogarla dentro de la forma sonata. Yo no la catalogaría dentro de la forma sonata simplemente por la extensión, la duración o la longitud que tiene, ¿no? la obra. Es una obra para mí, bueno, sí muy bella, pero que a lo mejor le falta un poco más de duración para, por ejemplo, un recital. Si yo presentara esa obra como sonata, el público que no es guitarrista, porque los guitarristas tendemos a lo mejor alejarnos un poco de lo que es la crítica y el aporte de otros instrumentistas. Es algo que debemos hacer más, acercarnos a los pianistas, acercarnos a las cuerdas, a las maderas, alientos, metales, en fin. Y creo que nosotros estamos muy encerrados en un mundo exclusivamente guitarrístico. Habiendo mencionado esto, creo que si yo tocara la sonatina en un recital y pusiera yo sonata para guitarra, creo que la crítica sería que no es una obra lo suficientemente grande como para llamarla sonata. Ahora, es una obra ideal para llamarla sonatina, porque es una pequeña forma sonata en donde el primer movimiento tiene todas las características de una sonata, pero en un menor tamaño. Muy lírica, ¿no? Es muy lírica la obra. No es tan compleja armónicamente como la sonata 3, por ejemplo, o la sonata romántica, que son obras de mucha más dimensión. ¿Cómo es la respuesta de los estudiantes frente a la obra de Manuel María Ponce? Pues me parece todos los estudiantes que, por lo menos en mi cátedra, los que pasan por las aulas, quieren siempre ver obras de Ponce. No es nada más que yo las proponga o yo las ponga dentro del programa a estudiar. Todos llegan con la idea de estudiar obras de Ponce. Y generalmente es la sonata 3, el tema variado y final, el concierto del sur, la guitarra de orquesta, y a lo mejor muchos se interesan también por la sonata romántica o la sonata mexicana. Ya yo les hago una pequeña introducción a ese mundo de Ponce, proponiéndoles obras a lo mejor de menos complejidad, como los preludios, los 6 preludios cortos, que son bellísimos. Y sí, bueno, de las sonatas, pues la sonata 3 forma parte del repertorio de los alumnos que pasan más o menos por mi clase. A algunos les gusta menos, ¿no?, la sonata 3 que la sonatina, por ejemplo. Muchos tocan la sonatina como una obra, como lo es una obra con un carácter español mucho más marcado. Curiosamente, las obras de Ponce están muchas marcadas por ese estilo español y otras no tanto. La sonata 3 menos, sobre todo el primer movimiento. Ese primer movimiento, ¿dentro de qué estilo se podría incluir de pronto? Yo podría decir que es un movimiento en el que Ponce utiliza por primera vez muchos recursos armónicos nuevos en su catálogo, en su obra, como por ejemplo los acordes de cuartas, que están representados por las cuerdas de la guitarra que van en cuartas, y Ponce en varias posiciones, tú lo sabes bien, hace estos acordes que son muy nuevos, o hasta ese punto eran muy nuevos en la obra de Ponce. Y también pues el lenguaje que yo considero es como un reflejo de lo aprendido por Ponce en Europa, en la academia, digamos, europea, con Paul Dukas, en fin. Todo eso es un reflejo, para mí, que se plasma muy bien en esta obra, en la sonata 3, sobre todo en el primer movimiento, que presenta pues tejidos nuevos, tejidos de intervalos poco usados por él mismo en sus otras obras para guitarra, que involucran, como mencionábamos, estos acordes de toda la guitarra, ¿no?, de alguna manera pianística, porque es una obra muy pianística que debe de tocarse con sutileza, ¿no? Si la sonata 3 es tocada
por lo menos en el primer movimiento, con demasiada energía, se sale de lo que Ponce, a mi manera de ver las cosas, trató de plasmar en esta obra, como una obra delicada, frágil, en el buen sentido de la palabra, frágil, o mejor aún, transparente. Es una obra muy transparente que si uno encuentra el sabor, por llamarlo de alguna manera, o la intención del compositor, puede empezar a conocerse cómo era Ponce. Para mí, Ponce era una persona muy, muy tranquila, muy calmada, de una intuición y aspiración musical muy honesta. Para mí, hay un Ponce que trata de plasmar en sus obras lo mejor de lo que él aprendió durante todos sus años de estudios. Puedo mencionar ahí la Sonata 3, el tema variado y final, las Folías de España, que es la obra a lo mejor pilar en el digamos, catálogo de Ponce para guitarra, y fragmentos y partes de otras obras, ¿no? La Sonata para clavecín también es una obra del propio estilo de Ponce. También tenemos el estilo que se acerca más a la, digamos, a la manera de él de complacer al guitarrista con el cual trabajó toda su vida, ¿no? Andrés Segovia, que es permeada y empapada de este estilo español enérgico que generalmente aparece en los últimos movimientos de las obras de Ponce, incluso en la Sonata 3. La Sonata 3, el último movimiento, ya no es como el primer movimiento. A mí me gusta más el primero, ¿no? Me gustaría que también el tercero tuviera esta cuestión, a lo mejor impresionista. Y de ahí parto para la pregunta que me hacías al principio, ¿no? Dentro de qué estilo podemos catalogar esta obra, yo diría que es una combinación de neorromanticismo con impresionismo, más o menos parecido a lo que hace Antonio José en su sonata. Toda una literatura, digamos, europea en torno a Ravel, Manuel de Falla, compositores que, pues de manera así muy importante, marcaron el camino de otros compositores. Y pues precisamente Ponce pasó mucho tiempo de su vida en Europa aprendiendo estas técnicas, ¿no? De música, ¿no? La música era con ese toque claramente francés, impresionista, ¿no? Tú sabes, el tema variado y final, la Sonata 3, se pueden realmente pues reflejar en este estilo europeo, francés, impresionista, neorromántico, yo pondría, que es para mí la parte y el periodo más rico de Ponce. Es como el platillo más rico que te puedes comer de Ponce. Para mí es la Sonata 3, el tema variado y final, las folías, las obras que he mencionado. Sabemos que Ponce trabajó en muchos estilos. ¿Será que podríamos catalogar a Ponce dentro de un estilo específico o esto es imposible? Pues bueno, es complejo eso, porque ya definir el estilo de Ponce es difícil, de una obra. Si tú me preguntabas qué estilo tiene la Sonata 3, pues como ya me lo preguntaste, es muy difícil de determinar exactamente. Pero yo sí creo que Ponce es un compositor mexicano que se desenvuelve perfectamente en este estilo, no en el estilo a lo mejor tan nacionalista, ¿no? Aunque a mí me encantan las obras nacionalistas de Ponce, las obras orquestales, me parece de lo mejor también. Pero en el caso de guitarra, y hablando en guitarra, yo creo que el mejor Ponce, o el estilo de Ponce, es este estilo, ¿no? Un poco más impresionista, neorromántico francés. Él supo muy bien cómo plasmar con sus propias palabras, por decirlo de alguna manera, y su propio punto, su propia música, todo lo que él aprendió en Europa. Y eso me parece que es lo más importante dentro de su obra guitarrística. Ya la obra de piano, la obra de música de cámara, la obra orquestal, esa es otra cosa, otro boleto, ¿no? Pero dentro de la obra de guitarra, creo que ese es el estilo de Ponce más, por lo menos, para mí, más interesante. No me llama tanto la atención, por ejemplo, la música que tiene todo el tiempo esa cuestión de Andalucía, ¿no? Por ejemplo. El Concierto del Sur me parece buenísimo el primer movimiento, pero el tercero vuelve a caer en ese, digamos, reflejo de la cultura de la música de Andalucía, a lo mejor un poco española. No es que no me guste, sino que lo encuentro menos interesante que las
movimientos y las piezas en donde Ponce explora eso, otras armonías, como la sonata para clavecín y guitarra, que me parece enorme y que se toca poco. Respecto a la relación que tuvo Andrés Segovia con Ponce, relación de trabajo, sabemos que hubo muchas modificaciones en las obras que Ponce concibió inicialmente con su creación. Me gustaría saber usted de qué manera trabaja esta parte. ¿Trabaja ediciones de Segovia? ¿Trabaja manuscritos? ¿Y cuál es su perspectiva respecto a eso que sucedió? Bueno, mucha gente, y a mí me tocó ver como hace 10 años más o menos, cuando existían festivales que ahora ya no están, se hacían incluso conferencias de este tema. Conferencias en las que la primera reacción del conferencista y de los investigadores que presentaban estas materias era el de tachar y descalificar completamente el trabajo de Segovia, como si hubiera sido algo realmente dañino para la obra de Ponce. Pero tenemos que pensar que nos acercamos al compositor, que de hecho lo conocemos gracias a Andrés Segovia. Gracias a él conocemos a muchos compositores. Andrés Segovia fue pues una piedra angular, yo diría es una piedra angular en el repertorio para guitarra y en el quehacer de todos nosotros, los guitarristas, porque alentó pues no solamente a Ponce, a muchos otros compositores a que crearan obras para él. Sin Segovia no tendríamos Ponce, simplemente así lo puedo decir. Ahora hay que analizar muy bien y tener mucha cautela en las cosas que Segovia hizo con respecto a las modificaciones, ya en concreto en obras de Ponce. Hay obras que a mi manera de ver Segovia hizo demasiados cambios que en mi impresión son o fueron para darle a la música un poco un toque más enérgico y español, para el aplauso final, digamos, cosas que Ponce no hacía en sus composiciones originales. Ponce era un compositor que tenía una manera más sencilla de comunicar sus líneas melódicas, por ejemplo. Su armonía era mucho más transparente, como lo mencioné antes. Y a veces Segovia rellena acordes, rellena pasajes con notas para hacer que la guitarra sonara mucho, con un ímpetu y una energía más española. Eso a mí no me gusta mucho del arreglo que hizo Segovia. Yo, por ejemplo, cuando yo estudié la sonatina meridional, lo que hice es lo que realmente trato de hacer con mis alumnos, que es llegar a mi escritorio, tener la versión, digamos, editada de Schott, sonatina meridional, y también el manuscrito, que es, digamos, la música original. Y tratar de hacer un ejercicio de cuestionarme por qué, o de encontrar las razones por las que Segovia hizo lo que hizo. Y digamos que el 50% de las veces no encuentro una razón muy lógica o muy, digamos, que explique 100% que lo hizo o por qué lo hizo. Muchas veces encuentro que los cambios que hizo Segovia eran para eso, ¿no? Para enaltecer, digamos, el sonido de la guitarra desde un punto de vista más enérgico y español, como él era. Y en algunas otras ocasiones veo que modificó cosas para que técnicamente quedara mejor el cambio de una posición a otra, ¿no? O la conducción melódica de un pasaje yéndose por mencionar por la segunda cuerda y hacerlo más dulce, cosas que me parecen a lo mejor un poco más acertadas, ¿no? Entonces yo cuento con las dos versiones, ¿no? Y lo que hago es poco a poco ir viendo qué cambios hizo Segovia y anotarlo. Aquí Segovia tiene esto en su versión, y investigar en la obra haciendo un análisis lo más detallado que pueda de cuáles fueron los cambios que hizo Segovia y por qué. Y en base a eso hacer una versión mía. Yo estoy en desacuerdo de tocar la obra y la versión que una persona me diga, ¿no? Nada más que me diga, vas a tocar esto porque así digo yo. A mí no me gusta eso. Entonces, yo no soy así con mis alumnos. Yo a mis alumnos les doy pues mucha libertad para que ellos escojan sus propias interpretaciones, que yo creo que es lo mejor
pedagógicamente a mí me convence más eso. Cuando yo estudié aquí, cuando tuve oportunidad de hacer la maestría en Alemania, mis maestros siempre me dieron la posibilidad de cuestionar lo que estaba en la partitura y de decidir, algunas veces sin contar con versiones del manuscrito o de la edición de Segovia o la segunda edición de Segovia, algunas veces hacer cambios que yo consideraba importantes, así como en algún momento muchos guitarristas los han hecho, los han cambiado. Es algo que yo trato de inculcarles a mis alumnos, que sean muy críticos y que tomen decisiones en base a conocer las varias versiones que existen de esas obras. Entonces, lo primero que hago cuando les doy una opción, digamos, por ejemplo, van a ver la sonata romántica. Aquí está la edición de Segovia y aquí está la edición de Tilman Hofstock de Alemania, que hizo una gran investigación de la sonata romántica. Y si hay manuscrito, pues aquí está el manuscrito. La versión de Alcázar también, por supuesto, ¿no? Si es la sonata en la menor, pues aquí está la versión del maestro López Ramos, la versión del maestro Paolo y Raúl Zambrano, la versión que está en una revista que por ahí salió. ¿Qué vas a hacer? Y ellos solo se dan cuenta de que hay cosas que no pueden hacer o que hay cosas que preferirían hacer de otra manera. Yo creo que lo que tienes que fomentar como maestro, lo primero, es el criterio de los alumnos de escoger un camino u otro y no irse con lo que dice el maestro. Eso es relativamente fácil, ¿no? Si vas a hacer esto, porque yo digo, y se acabó. Pero los alumnos no ejercitan esa posibilidad de crítica y de cuestionar las varias versiones que existen, si es que hay varias versiones. Hay obras, precisamente como la Sonata 3, con las que solamente hay aproximaciones, digamos, a lo que hubiera sido un manuscrito original. Una del maestro Alcázar, otra de Carlo Marchione, que es un guitarrista excepcional, un músico, yo diría, excepcional, quien realizó una investigación muy, muy importante de la Sonata 3 y editó todo un estudio de la Sonata 3 tratando de encontrar las similitudes y las semejanzas, las corrientes, las maneras de abordar el tema composicional con ayuda de otras obras y de su propia experiencia en una de las obras más importantes de Ponce, que es la Sonata 3. Entonces sacó un estudio de cómo hubiera sido el manuscrito, algo así se llama, como aproximación a lo que hubiera sido el manuscrito de Manuel María Ponce de la Sonata 3, que son las cosas que uno como músico a las que uno debe de aspirar, ¿no? El trabajo que hizo Pablo Melo con la sonata al estilo de Baez, ¿no? Por ejemplo, y hay muchos trabajos, lo que hizo Manuel Miguel Alcázar, es otro grande de ese tema. Entonces yo diría que como maestro pues es importante brindarles a los alumnos las posibilidades de hacer una crítica constructiva, sobre todo, no nada más descalificar, ¿no? Segovia está mal, Alcázar mal. Yo creo que eso no es sano, no es constructivo. Lo constructivo es ¿qué quiero hacer yo y por qué lo quiero hacer? Yo creo que las preguntas más importantes, a lo mejor un tanto sociológicas, son ¿qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y cómo lo quiero hacer? Y en base a eso formar una interpretación de la obra en cuestión, ¿no? Tomando en cuenta a lo mejor elementos históricos, elementos estilísticos, elementos de la música del momento, ya sea europea o mexicana, si es nacionalismo o no, que algunas obras de Ponce entran en este rubro, pero otras no. Entonces hay que tener como muy claro eso cuando uno ve, ya sea como intérprete, en este caso los estudiantes, o como maestro, pues brindar la posibilidad de que ellos ejerzan sus propios criterios. Eso es muy importante, ¿no? Como maestro, para mí. Habrá maestros que digan, no, la versión definitiva es esta. A lo mejor para saltarse el proceso de aprendizaje, a lo mejor, no sé, ya tendrán sus razones, respetables también. Pero yo trato de brindar a mis alumnos con el material que más pueda, y a partir de ahí, entre los dos, formar una interpretación. Algún alumno llega, por ejemplo, con una idea, ¿no? Yo quiero hacer esto porque creo que así es, y entonces se complica un pasaje, ¿no? Se complica técnicamente un pasaje. Y a veces se complica tanto que va en detrimento de la música y del discurso musical. Solo por poner una nota que no está armónicamente y que debe de estar, a veces se convierte en algo tan difícil que es mejor dejarlo como lo hizo Segovia.
o Alcázar, ¿no? O Tillman, o Carlo, en fin. También entra en juego la posibilidad del intérprete. Maestro, y la respuesta del público en la experiencia que usted ha tenido interpretando Ponce, incluyéndolo en sus programas de repertorio, ¿cómo ha sido? Pues yo diría que es de los compositores más conocidos mexicanos, que a mí me ha tocado ver cómo la gente, varios distintos tipos de público, acostumbrados a varios estilos musicales, cómo se acercan a la obra de Ponce y cómo les gusta la obra de Ponce. Eso me gusta mucho verlo, ¿no? En recitales, yo he dado recitales, toco ya sea la sonatina o la sonata 3, a veces con el Concierto del Sur, y son obras que gustan por su sinceridad, la manera de composición. Son obras novedosas, el tema variado y final, por ejemplo, es una obra que a todo el mundo gusta, no solo, y esto lo quiero recalcar, no solo a guitarristas, sino a pianistas, a músicos importantes del medio, digamos, del medio de la música clásica, o no, o también de la música popular. Pero es un compositor que entra muy fácil por su honestidad, la honestidad composicional y la frescura que tiene como persona. Ponce, bueno, logró lo que yo creo que cualquier compositor quiere lograr, que es plasmarse él o ella en una partitura y decir, este soy yo, así soy. Y yo creo, desde mi punto de vista muy personal, que Ponce es como sus mejores obras, no como las que no son tan buenas. No creo que a la gente y al público le guste siempre un compositor por solamente el hecho de que sea ese compositor, sino por lo que están escuchando. Es decir, la gente escucha en un recital obras de Ponce y no es nada más que les guste la obra porque es Ponce, sino porque es una muy buena obra. Y afortunadamente, del 100% de obras para guitarra de Ponce, el 99.9 es bueno. A lo mejor hay pasajes que no serán tan ricos musicalmente, pero como en todos los compositores, excepto Bach, a lo mejor, ¿no? Mozart, ¿no? Pero en Ponce se puede decir que es una música de calidad, honesta, transparente y amable. Entonces uno escucha Ponce y enseguida, te lo pregunto yo como intérprete, ¿qué sientes cuando tocas la sonata 3? A lo mejor mucha paz, a lo mejor mucha tranquilidad, mucha esperanza, a lo mejor al interpretar esas líneas que van pues tejiéndose y van formando una obra de una calidad excepcional. Y creo que eso es lo que Ponce quería decir, hablando de la tranquilidad, de la paz, de la melodía, de la conducción, del discurso, cosas fenomenales y necesarias en el mundo composicional que a veces se les escapan a los compositores, no sé si decir vanguardistas o contemporáneos, yo diría más vanguardistas, se les escapa a veces ese tipo de emoción, involucrar al intérprete con las emociones más sinceras, puras y honestas, que son a través de la conducción, de la relajación, la tensión, la proyección del sonido, cosas que Ponce es ideal para estudiar esas cosas. Yo a mis alumnos les digo, vean este compositor, tóquenlo en algún recital, les va a gustar a la gente. Entonces lo tocan, les gusta, al público le gusta mucho la obra de Ponce. Y luego estos alumnos se reciben y me dicen, bueno, ya toqué mucho este repertorio, ahora me voy a especializar en música electrónica. Está muy bien. Uno tiene que tomar siempre sus caminos y hacer caminos para analizar y para estudiar otros tipos de arte, otros tipos de música. Pero creo que académicamente Ponce es un compositor que desarrolla pues todas las cosas que yo mencioné. Y el público se da cuenta de ello, sobre todo al lado de obras que también se interpreten durante un recital, por ejemplo, música española, Tárrega, o música barroca, música clásica, o a lo mejor música contemporánea de Leo Brouwer, por ejemplo. Siempre Ponce tiene esa facilidad de entrar muy bien en cualquier programa. No se necesita hacer un programa mexicano para poder tocar Ponce, o latinoamericano. Ponce queda en música latinoamericana, en música ya más concretamente mexicana, música europea, una
retrospectiva de las etapas diversas de la música por estilos, también queda Ponce. Música contemporánea, también queda Ponce. Entonces es un compositor que queda en cualquier tipo de programa. Y eso es muy difícil. Eso nos habla de la calidad de las composiciones, nada más. Y de los intérpretes, de los trabajos interpretativos que usted ha podido conocer actualmente y bueno, anteriormente, ¿cuáles podría resaltar? A mí me gustan, y lo que hace, por ejemplo, Carlo Marchione con Ponce me encanta. Se me hace a mí de los intérpretes, no nada más de Ponce, sino de Giuliani, Bach, Ponce, Mario Castelnuovo Tedesco, Simone Giannarelli, todo lo que conozco de Carlo Marchione lo hace. Me gusta mucho, bueno, hablando de intérpretes extranjeros, no conozco, desafortunadamente no conozco guitarristas colombianos. A ti te conocí por el disco de la otra ocasión, me gustó mucho tu interpretación. Y podría mencionar otro guitarrista europeo al que yo admiro mucho y es muy amigo mío, Martin Dilla, por ejemplo. Él siempre ha hecho de las versiones de Ponce algo novedoso. Que ya como intérprete uno también debe buscar eso, no nada más el mismo discurso en las obras, un discurso que sea correcto, orgánico y constante, digamos. No nada más uno debe de buscar eso como intérprete, sino también una propuesta artística. La música no existe, obviamente sin el compositor, sin el público tampoco, pero tampoco existe sin el intérprete. Y el intérprete debe de saber manejar cualquier idea y presentarla con, sobre todo, convencimiento. Debe de estar convencido de esa idea. Debe de contener lo mínimo: legato, conducción, buen sonido, buena proyección, limpieza, etcétera, etcétera. Tú lo sabes como intérprete. Pero hay guitarristas que hacen un poco más. Y ese poco más es una propuesta nueva artística. Por ejemplo, Carlo Marchione, Martin Dilla, Alejandro Córdoba, mexicano, que tiene una versión excepcional de las variaciones sobre las folías de España, de las mejores que escucho en mi vida. Roman Kaminsky, el tema variado y final, por ejemplo, es una versión increíble, increíble. Y yo diría que hay muchos más, te puedo mencionar muchos, pero siempre, yo cuando voy a Ponce, honestamente, y quiero ser muy, muy honesto, no voy a las grabaciones de Segovia. Yo voy a las grabaciones que se han hecho últimamente, para darme cuenta de lo que puede ser una visión moderna de las obras de Ponce, una visión nueva, fresca a lo mejor. Y no es que yo esté peleado con las versiones antiguas del maestro López Ramos o del maestro Andrés Segovia, sino que más bien me gusta tener contacto con las nuevas tendencias, ¿no? Y aquí hablo no nada más de las versiones en cuanto a su interpretación y estilística, sino, por ejemplo, la cuestión técnica. A mí me gustan los guitarristas que tienen un sonido limpio, un sonido que proyecte, un sonido, no diría yo potente, sino un sonido redondo. Eso me gusta. El sonido de Oman, de Alejandro, los que mencioné. Entonces son guitarristas a los que yo acudo cuando estoy viendo algo de Ponce. También me ha tocado pues ver, por ejemplo, varias interpretaciones del Concierto del Sur para guitarra y orquesta. Entonces aprovecho para no nada más estudiar a Ponce desde el punto de vista guitarrístico, sino desde el punto de vista instrumental, al mismo tiempo que incluya una guitarra, como el caso del Concierto del Sur. Pues bueno, analizar y ver qué pasa con los otros instrumentos y cuál es la relación que tienen con la guitarra en esta obra, por ejemplo. Entonces, pues ir a ensayos del Concierto del Sur, o ya sea si es con un pianista o una pianista, pues están en un ensayo y ver qué texturas y qué timbres y qué colores se combinan con la guitarra. Y eso ayuda también a la interpretación de Ponce. No nada más es guitarrístico el asunto, sino tratar de englobar y muy general la visión musical que involucra pues a todos los instrumentos, todas las texturas, los timbres y los colores, ¿no?, que te pueden aportar para al final tú hacer tu interpretación.
Me gustaría, como de lo que ha leído, de lo que se ha enterado, del contexto sociocultural de Ponce, un recuento ya para finalizar. Bueno, Ponce en la época digamos, del porfiriato, ¿no? A lo mejor te refieres a eso y a las Y a sus cosas, viajes. a sus viajes, Yo no, a lo mejor no puedo aportar mucho de lo que ya te han aportado otras personas, pero te puedo decir que Ponce sigue siendo actual, porque yo viendo el contexto en donde él se desenvolvió como músico, era un contexto no muy distinto al que experimentamos ahora. Un presidente reelecto que siempre miró hacia Europa y a lo que no teníamos nosotros. En el caso de Porfirio Díaz, pues sigue siendo igual, ¿no? Somos pueblos, digamos, gobernados por personas que ven más hacia afuera y no tanto hacia lo que tenemos nosotros. Y eso me parece que en el contexto social, en el contexto económico, cultural, de un compositor que se está formando, pues es normal voltear a ver a otros lugares y querer ir a aprender lo que se puede aprender en otros países. No estoy hablando que esté correcto o incorrecto, o bien o mal. A mí el asunto de lo que está bien y lo que está mal lo dejo para después. Es lo que pasa y es lo que vivimos ahora. La comparación es que los compositores actuales lo que quieren hacer es aprender las técnicas europeas. Entonces van a Holanda, van a Alemania a estudiar composición, se van a Finlandia, que es el país que musicalmente lleva la batuta en este momento, Finlandia. Tanto en la educación de los niños, de preescolar, primaria, elemental, etc., hasta la universidad. Es el país número 1 en educación. Entonces la gente quiere ir a empaparse de esas tendencias, de esas influencias. Y es lo que quiso hacer Ponce también. Ponce en su momento miró a Europa y dijo, yo quiero aprender lo que están aprendiendo otros compositores. Y así conoció a toda su clase, un montón de compositores, Villalobos, y al guitarrista Andrés Segovia, por supuesto. Y Ponce no lo conoció hasta cuando tenía 41 años, ¿no? A Segovia. Ponce no había escuchado así la guitarra. ¿Qué hubiera pasado si Ponce no va a Europa? No estudia con los maestros con los que estudió, no conoce a Villalobos, no conoce a todos los compositores, a Andrés Segovia, por supuesto. Pues no tendríamos la riqueza musical que tiene México ahora. Y ese proceso es muy importante, de que uno salga de su país, aprender otras cosas y regresar. Simplemente creo que los gobernantes deben apoyar más ese intercambio cultural. Seguro Ponce tuvo las dificultades económicas que tiene cualquier estudiante de ahora para ir a otro país. Y eso se vive día a día, ¿no? Entonces el contexto no me parece tan distinto al contexto que hay ahora. No sé. Ahora que se cruce una revolución de por medio es algo mucho más fuerte, ¿no? Pero dime tú si el mundo no está en una revolución ahora. Para mí es una revolución mucho más grande, una revolución social, un conflicto social muy fuerte, no resuelto. Y no resuelto, ¿por qué? No saben cómo resolverlo. Siguen viendo hacia afuera, ¿no? Es lo único que tienen que hacer es mirar hacia adentro y ver el talento que hay en un círculo muy pequeño y calidad, no diría musical, calidad humana, ¿no? Bueno, maestro, le agradezco muchísimo por su aporte.